tal amigos? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del doctor Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Como ustedes saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan, para que podamos vivir plenamente y afrontar la adversidad. En cada episodio buscamos descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o al desarrollo humano, y además recomiendo un libro, un artículo o una película que pueda ampliar el tema. El día de hoy tengo un tema muy interesante. Seguramente a muchos les va a ser atractivo aprender más de este tema y para algunos otros va a ser controversial. Y es que es el episodio número 53 y lo he titulado Marihuana, fumarla o evitarla. Vamos a ver qué es lo que vamos a abordar en este episodio. Hay 6 temas que quiero que abordemos. La primera es cómo pasamos de demonizar esta droga a celebrarla y promoverla como una droga mágica. La número 2, ¿qué dice la evidencia científica sobre el consumo de esta droga? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los daños posibles al consumir esta droga? Número 3, ¿qué hay de la legalización? ¿Realmente disminuye el riesgo social? Número 4, ¿cómo debería de manejar el psicólogo el tema de la marihuana con sus pacientes? Número 5, ¿qué pueden hacer los papás que tengan un hijo que está consumiendo la droga? Y número 6, les voy a dar una recomendación para que amplíen más su conocimiento. Vámonos pues al primer tema, que es cómo pasamos de demonizar esta droga a celebrarla y promoverla como una droga mágica, como una droga inocua, una droga que no genera daño. Y es que fíjense, cuando yo era joven, la marihuana era muy mal vista. Teníamos anuncios en la televisión en México que decían las drogas destruyen y presentaban la marihuana como si fuera el primer paso, el portal hacia drogas más fuertes, como pudiera ser la cocaína, la heroína u otro tipo de inhalantes, otro tipo de drogas, ¿no? Y por lo tanto, la marihuana se veía como una droga nociva, como algo que además estaba prohibido legalmente. Prácticamente todos los países occidentales tenían la marihuana dentro de sus prohibiciones, era ilegal producirla, distribuirla y consumirla. Sin embargo, en este siglo, en el siglo XXI, por ahí de más o menos alrededor del 2010, las cosas empezaron a cambiar. En Estados Unidos, el estado de Colorado legalizó la marihuana, fue el primero de los estados, si recuerdo bien, en legalizarla. Después me parece que siguió Washington, pero la legalizó y con eso se dio un debate en todas partes del mundo occidental. Y esta droga pasó de ser prohibida a ser permitida en muchas partes, hasta el punto de que hoy son varios los estados en Estados Unidos que han legalizado el uso recreacional y medicinal de esta droga. Y no solamente es Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, en muchas partes se ha legalizado esta droga. Con eso ha venido un furor, una popularización de esta droga. Tenemos un incremento en los consumidores de esta droga e incluso tenemos ahora productos medicinales que van desde aceites hasta medicamentos generados en farmacéuticas que ofrecen y promueven o aseguran que van a tener beneficios a la salud, e incluso tenemos profesionales de la salud mental recomendando esta droga a sus pacientes que pueden tener distintos padecimientos mentales. ¿Es esto una buena idea? ¿Realmente pasar de demonizarla a promoverla, a celebrarla, ha sido una buena idea? Bueno, espero que hoy podamos tener respuestas a todo eso. Vámonos justamente al punto número 2 y vamos a ver qué dice la evidencia científica acerca del consumo de la marihuana. Y para eso lo que quiero hacer es que quiero compartirles mi pantalla porque tengo un artículo que escribí sobre el tema y que ahí tengo todos estos elementos. Déjenme lo abro para que lo puedan ver. Aquí está, vamos a abrir. Ajá. Aquí está, fíjense, es un artículo que tengo en mi página web, en mi blog, que se titula La marihuana y sus riesgos. Y aquí presento información que me parece muy relevante y que puede ayudarnos a tomar decisiones basadas en evidencia científica, decisiones
que puedan ser sobre utilizarla o no utilizarla, comparando los beneficios y los riesgos. Es verdad que existen beneficios en la marihuana y que hay beneficios a nivel, digamos, médico. Por ejemplo, la FDA, que como ustedes saben es el departamento que regula y administra las medicinas aquí en los Estados Unidos, ha aprobado el uso de ciertos medicamentos que ayudan a las náuseas, resultado de las quimioterapias, el manejo de las crisis epilépticas, los estimulantes del apetito, la espasticidad y el dolor neuropático presente en la esclerosis múltiple. Déjenme, hago un poquito más grande mi imagen aquí para los que me están haciendo favor de verme en YouTube, que no me vean totalmente disminuido, sino que puedan ver un poquito de lo que aquí estoy haciendo. Y vamos a ver qué es lo que la FDA ha aprobado. Fíjense, aquí está este link y nos dice que a la fecha no ha aprobado el Marketing Application for Cannabis for the Treatment of Any Disease or Condition. No ha aprobado que se haga mercadotecnia sobre la utilización del cannabis. Sin embargo, sí ha aprobado ciertos medicamentos, como es el Epidiolex, que contiene, dice, which contains a purified form of the drug substance CBD. Es muy importante tener en cuenta que la marihuana tiene dos componentes que son importantes de comprender, componentes psicoactivos, componentes relajantes. Uno es el CBD, que no tiene una función psicoactiva como tal, y la otra es el tetrahidrocannabinol o THC, siempre me parece como un trabalenguas decir esto, que es el que contiene los elementos psicoactivos. Y las drogas o los medicamentos que ha aprobado la FDA tienen altos niveles de CBD, pero tienen nulos o muy bajos niveles de THC. Y es que el THC es lo que se asocia con el efecto psicoactivo de la marihuana y también lo que se asocia con la posible dependencia de esta sustancia. Así pues, hay algunos medicamentos que se han aprobado por la FDA porque han visto que dan resultados para las náuseas, resultado de las quimioterapias, como les decía, el manejo de las crisis epilépticas, como estimulantes de apetito y que pueden ayudar en la espasticidad y el dolor neuropático. Sin embargo, nuevamente, hay que ser cautos. Estos son medicamentos o productos que tienen altos niveles de CBD, pero bajos niveles de THC. Y por lo tanto no vamos a encontrarlo en la marihuana recreacional, en la marihuana que la gente fuma en forma de un porro, cigarrillo, como le quieran llamar, ¿ok? Vamos a ver, pues, cuáles son algunos de los posibles daños a la salud. Fíjense, aquí los que están en YouTube están viendo el artículo, y es que les estoy trayendo datos de algo que se llama Research Report de la marihuana del National Institute on Drugs Abuse. Este Research Report de la marihuana que hace el Instituto Nacional de Drogas aquí en Estados Unidos es un reporte que actualizan cada año y me parece que es un reporte muy interesante. Les voy a dejar los links para que puedan visitarlo porque nos permite conocer más cómo se da esta dependencia, cómo son o cuáles son estos efectos potencialmente nocivos del consumo de la marihuana. Lo primero es que necesitamos tener en cuenta que en el 2019 el reporte señala que el 35% de los estudiantes de 12º grado usaron marihuana y el 21% lo hacían de manera constante. Hasta el 17% de los consumidores de la marihuana van a desarrollar dependencia. En el pasado se solía decir que había dependencia psicológica o dependencia fisiológica a las drogas y que por lo tanto la marihuana solo generaba dependencia psicológica, como si eso fuera menos grave que la fisiológica. Hoy no hablamos de eso en psicología. Hoy sabemos que esta aparente dicotomía entre la mente y el cuerpo, la psicología y la fisiología, es solamente aparente. En realidad la dependencia es dependencia, tanto el sistema nervioso central como las estrategias de afrontamiento que desarrollamos o estrategias de compensación de afrontamiento que desarrollamos en el consumo de las sustancias van de la mano.
Por lo tanto, hoy hablamos de dependencia más que de dependencia psicológica o fisiológica. Y hasta el 17% de quienes consumen la marihuana van a desarrollar dependencia, ¿ok? Muy bien, antes le llamábamos adicción, ahora ya no estamos usando el concepto de adicción. La psicología se está volviendo muy políticamente correcta en muchos aspectos y por eso ahora hablamos de dependencia. Pero bueno, ¿cuáles son los posibles efectos nocivos? Ya vimos algunos de los beneficios que puede traer la marihuana y por supuesto la marihuana recreacional también trae beneficios. Hay algunas personas que experimentan relajación, algunas personas que experimentan incremento del apetito, algunas personas lo utilizan incluso para poder dormir y tiene esos potenciales beneficios, pero también tiene un montón de potenciales riesgos. El primero es que incrementa la probabilidad de episodios psicóticos, es decir, pérdida con el contacto de la realidad, el desarrollo de alucinaciones, el desarrollo de ideas delirantes, el desarrollo de pérdida de contacto con la realidad. Esto es especialmente sensible para las personas que tienen trastornos psicóticos como la esquizofrenia. Este incremento de episodios psicóticos puede ser significativo. Lo mismo para las personas que tienen trastorno bipolar. Tenemos investigación que señala el incremento de episodios maníacos. Hace tiempo estaba platicando con una colega y me decía, tengo un paciente que tiene trastorno bipolar y le recomendé que fumara marihuana para que se relajara. Y le decía, pero ¿por qué se te ocurrió hacer eso? Sí, es marihuana, es natural. Le digo, también el tabaco es natural y no por eso no hace daño. O muchas otras cosas son naturales y nos hacen daño y especialmente en las personas que tienen trastorno bipolar, incrementa el riesgo de episodios maníacos. Al poco tiempo su paciente estaba teniendo episodios maníacos y se acercó a mí a decirme, tenías razón, le decía, sí, eso es lo que la literatura señala. Por eso es tan importante acudir con psicólogos que estén basados en evidencia científica, psicólogos que sigan el desarrollo de las ciencias de la salud física y mental, para que puedan aportarles información sólida, ¿ok? Número 2, problemas de memorias. Las personas que consumen marihuana tienen más pérdida de memoria y más riesgo de desarrollar deterioro cognitivo después en la vida, en la etapa adulta. Número 3, dificultades en el pensamiento. Cuando atiendo a mis pacientes que tienen dependencia a la marihuana, me dicen, cada vez me es más difícil tener un pensamiento ágil, un pensamiento resolucionador de conflictos. Número 4, problemas de aprendizaje y de ejecución de tareas complicadas. Las personas que consumen marihuana con regularidad ven un impacto en su desempeño académico. Número 5, de 3 a 7 veces más, de 3 a 7 veces más de posibilidades de ser responsables de accidentes automovilísticos. 6, cambios permanentes en el cerebro. 7, pérdida de hasta 8 puntos en el coeficiente intelectual o el IQ. 8, mayores probabilidades de desarrollar alcoholismo. 9, vulnerabilidad para desarrollar adicciones a otras sustancias. 10, menor remuneración laboral. 11, mayor dependencia económica. 12, mayor desempleo. 13, aumento en la conducta criminal. 14, menos satisfacción con la vida. 15, menores logros académicos. 16, incremento en el riesgo de trastornos mentales como esquizofrenia, depresión, ansiedad y trastornos de sustancias. 17, síndrome amotivacional. 18, problemas respiratorios. Y jóvenes varones, el número 19, aumento de cáncer testicular. Tal vez ustedes se van a preguntar, ¿dónde puedo corroborar la información que nos estás dando? Bueno, les voy a dejar mi artículo que escribí en mi blog para que ustedes puedan revisarlo con los links y ahí dejé el link a este reporte de investigación, ¿ok? Y como les decía, cada año lo están actualizando, así que ustedes pueden revisar el del año más reciente. Bien, algo que es importante tener en cuenta es que estos riesgos de los que estoy hablando no los van a experimentar todas las personas que consumen marihuana. Muchas veces los papás o incluso algunos trabajadores de la salud
piensan que es una situación de causa-efecto y algunos de ellos sí son causa-efecto, pero otros son más bien correlacionales. Es decir, hay algunos que van a tener más probabilidades de desarrollarlos que otros. Es especialmente cierto para aquellos que tienen antecedentes psicológicos, psiquiátricos, predisposición genética y especialmente importante si se empieza a consumir la marihuana antes de los 18 años de edad. También es necesario poder hablar que el consumo de la marihuana por sí solo no va a generar esto, sino que también va a depender de la cantidad, de la frecuencia, de la intensidad con que las personas consumen la droga. Por eso creo que es importante que podamos nosotros ver que efectivamente hay ciertos beneficios en estas drogas, pero también hay muchos riesgos y estos riesgos se van a potencializar con los antecedentes que ya les estaba comentando. Más adelante voy a hablarles sobre cómo debería manejar el psicólogo el tema de la marihuana y ahí quiero explicar la diferencia en el tema de la frecuencia y la cantidad en el uso y cómo eso incrementa el riesgo. Pero antes de eso, el tercer punto es el tema de la legalización. Muchos países, muchos políticos y muchos activistas han dicho que la legalización de la marihuana es la decisión correcta. Y dicen eso por algunas razones que parecen hasta cierto punto lógica. Dicen que la marihuana está asociada con el narcotráfico y con la violencia que conlleva el narcotráfico, que por lo tanto legalizarla es también ordenar la producción y distribución de esta droga, quitando a un lado el tema del narcotráfico y la violencia. Por otro lado, dicen que se puede además atender la calidad de la marihuana para disminuir algunos de estos riesgos que les estaba diciendo y otros riesgos de los que no he hablado, como es el uso de pesticidas, como el uso de fertilizantes o la manipulación genética que están haciendo de las plantas y que de esa manera el gobierno puede controlarlo y disminuir los riesgos para los consumidores. Por otro lado, dicen que al hacerlo de esa forma, muchas personas ya no van a participar de las actividades ilegales, criminales, y que por lo tanto su consumo va a ser más moderado, más racional, más positivo. ¿Es todo esto cierto? Bueno, quiero compartirles que ahí en el artículo que les estaba mostrando hace un momento, déjenme les comparto mi pantalla nuevamente, porque quiero que veamos para que lo revisen. En ese artículo les comparto otro reporte que me parece un reporte muy interesante. Vamos a verlo. Y es que, fíjense ustedes, como les decía, Colorado ha sido me parece que fue el primero, estoy casi seguro que fue el primer estado en legalizar la marihuana aquí en Estados Unidos. Si no fue el primero, fue el número 2 o el número 3, porque fue Colorado, California y Washington, si mal no recuerdo, los primeros en legalizarla. Y desde que la legalizó, Colorado ha desarrollado un reporte. Este se conoce como el reporte del RMHIDTA. Ahorita les voy a enseñar el link para que lo puedan ver. Y desde entonces han venido generando este reporte que también lo actualizan anualmente. Y este reporte es exclusivamente sobre los daños o los riesgos sociales de la legalización de la marihuana, cómo ha afectado, por ejemplo, cuestiones de emergencia, cuestiones de criminalidad, suicidio, violencia, etcétera. Y les dejo algunos datos que a mí me parecen sumamente reveladores. El primero es que en 2021, en el 2021, las muertes por accidente de tráfico, donde los conductores consumieron marihuana, aumentó el 138%. Número dos, en el 2021, 20% de todas las muertes de tráfico fueron relacionadas con la marihuana en comparación al 11% antes de la legalización. También en el mismo año, los adolescentes de Colorado están un 61% por arriba de la media nacional en el consumo de la marihuana. Los adultos, 62%. Recuerden que dijimos que muchos de los riesgos que les compartí se incrementan si se empieza a consumir antes de los 18 años. El número 4, en el mismo año, en el 2021, la exposición a la marihuana aumentó en 185% y los tratamientos por su consumo disminuyó 34%. Más gente estuvo expuesta, más gente la consumió
menos gente buscó atención profesional. Y recuerden que habíamos dicho que hasta el 17% de los consumidores van a desarrollar dependencia, adicción, como le quieran llamar. También en ese mismo año, los incidentes de suicidio donde se había consumido marihuana aumentaron 29%. Por otro lado, también en ese año, en el 2021, el reporte de incautaciones de paquetes ilegales de marihuana aumentó 48%. Y en el 2019 hubo un 54% de aumento en los departamentos de emergencia relacionado con la marihuana y un 101% de aumento en las hospitalizaciones relacionadas con la marihuana. Como pueden darse cuenta, este reporte del RMHDTA es que, fíjense, es el Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area. Por eso lo llaman de esa manera. Este reporte está apuntando a uno, no disminuyen los riesgos sociales asociados a la marihuana, por el contrario, aumentan los accidentes de tráfico, aumentan las muertes relacionadas con la marihuana, aumentan las emergencias relacionadas con la marihuana, las hospitalizaciones relacionadas con la marihuana. Niños a menor edad están más expuestos, aumenta el consumo, por lo tanto va a aumentar también el número de personas con dependencia y también aumenta la conducta ilegal o criminal de esta droga. Lo mismo pasó en Uruguay, que Uruguay también la legalizó, y algo que reportaba el director de la policía es que después de la legalización vieron un incremento en la marihuana ilegal. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues los narcotraficantes tienen su negocio y lo único que sucede es que cuando se legaliza, pues aumenta la oferta, pero eso no hace forzosamente que los narcotraficantes dejen de producir la marihuana de manera ilegal. Por el contrario, lo que sucede es que muchos de ellos se ven tentados a ofrecer distintas formas de marihuana con las modificaciones genéticas que les estaba diciendo, a menores precios, con mayor potencia, con mayor adictibilidad, bueno, con mayor potencia de dependencia para el consumidor, ¿no? Y entonces se generan otras problemáticas. Aquí para los que están en YouTube les estoy dejando la página para que puedan ver. Aquí están los reportes del 2019, del 2020 y del 2021. Simplemente hacen clic, vamos a que vean. Este es el del 2021 y aquí pueden bajar el PDF, les va a aparecer. Es muy interesante porque han hecho un buen trabajo y han venido revisándolo constantemente desde hace más de 10 años. Entonces, por ejemplo, pueden ver la sección 1, fatalidades de tráfico y complicaciones de manejo, el número 2, el uso de la marihuana, el 3, la salud pública, el 4, el mercado negro, el 5, el impacto social, etcétera. Y aquí les va a dar todos esos datos que les estoy diciendo, ¿ok? Entonces, muy bien, ya vimos pues que esta droga efectivamente tiene algunos beneficios para la salud. También puede representar algunos beneficios, no necesariamente para la salud, pero digamos síntomas agradables para las personas, pero ya vimos, tiene efectos negativos significativos para la salud, no disminuye el riesgo social, su legalización. Teniendo todo esto en cuenta, la siguiente pregunta es, ¿cómo debería de manejar el psicólogo el tema de la marihuana con sus pacientes? Bien, sé que algunos que me están viendo estarán diciendo, lo mismo es con el tabaco, lo mismo es con el alcohol. Cada que veo a alguien que me debate este tema y que aboga por la legalización y la comercialización de la droga, me hace pensar en qué fuerte puede ser la adicción y llevarnos a defender aquello que está haciéndonos daño, ¿no? Sin embargo, es importante saber que no todas las personas que consumen marihuana van a desarrollar dependencia o adicción, ni van a desarrollar los efectos negativos que estábamos diciendo. Por eso es que creo que los psicólogos lo primero que debemos de hacer es evaluar. Ya hay 3 niveles del consumo de cualquier droga. El primer nivel es el de la intoxicación. Cualquier persona puede experimentar intoxicación de manera ocasional. Eso puede suceder con el alcohol, puede suceder con la marihuana o puede suceder con otras drogas.
Y una intoxicación ocasional no es necesariamente un problema o un motivo de atención de consulta psicológica. Era la boda de mi amigo y se me pasaron las copas y me puse borracho. Ok. ¿Te sucede con frecuencia? No, una vez al año, una vez cada 2 años. Ok. No vamos a decir que está bien, no vamos a decir que es algo deseable, ni vamos a promoverlo, pero tampoco vamos a verlo como un motivo de consulta terapéutica, ¿ok? Como un problema que tiene que ser atendido. Lo mismo es con la marihuana. Vino mi grupo musical favorito o estaba en la playa en un viaje especial y alguien sacó un porrito y entonces, ¿verdad? Ok, te intoxicaste. Ok, ¿lo haces con mucha frecuencia? No. ¿Cada cuándo? Una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, y es solamente 2, 3 bocanadas y ya está. Ok, no es necesariamente motivo de consulta, no es necesariamente un problema psicológico. No quiero decir que esté bien, no quiero decir que sea deseable, no quiero decir que lo debamos de alentar, pero quiero decir que no debemos de dramatizarlo. La intoxicación esporádica no es necesariamente un problema psicológico o motiva de consulta psicológica, ¿ok? Pero hay otros dos niveles. El segundo nivel es el nivel del abuso. Y el abuso es cuando las personas utilizan la sustancia como una estrategia de afrontamiento ante las situaciones de estrés. Ese abuso a veces es cuestión de días, a veces es cuestión de semanas, a veces es cuestión de meses o de años. Por ejemplo, una persona que termina una relación romántica, amorosa, y entonces se refugia en la marihuana para sentirse menos mal. O una persona que ha perdido el trabajo y se refugia en la marihuana y la consume con cierta regularidad porque está estresado, está ansioso y la está utilizando. ¿Cuál es el problema de este segundo nivel que llamamos abuso? Pues que es una estrategia de afrontamiento negativa, fallida. No es la forma de afrontar los problemas, no es la forma de afrontar las dificultades en la vida y por lo tanto no es deseable. Además, puede generar daños a la salud, sobre todo si se consume de manera, digamos, crónica, de una manera significativa, puede generar daños a la salud. Y por lo tanto, las personas que están en ese nivel de abuso, si no pueden dejar de fumar, tal vez sí van a requerir de atención psicológica. O si no tienen otras estrategias de afrontamiento, tal vez sí van a requerir de atención psicológica para que aprendan estrategias de afrontamiento saludable. ¿Ok? Entonces, el primer nivel de intoxicación no es deseable, pero no vamos a hacer un drama por eso. El segundo nivel, el del abuso, no es deseable, hay que tomarlo en serio porque a veces puede ser algo que dure meses y con esos meses puede uno incrementar el riesgo de los efectos secundarios que ya les mencioné y por lo tanto hay que invitar a la persona a buscar otras estrategias de afrontamiento. ¿Cuál es el número 3? La dependencia o como le llamábamos antes, la adicción. Y este sí es un problema. Acuérdense que dijimos que hasta el 17% de los consumidores de la marihuana van a desarrollar la dependencia. Con eso se les va a dar un diagnóstico, que es el trastorno por consumo de sustancias, de marihuana, de dependencia a la marihuana, y estas personas van a tener muchas dificultades para dejar la marihuana por sí mismos. He visto personas que esta dependencia a la marihuana les ha costado la familia, les ha costado el trabajo, les ha costado la salud física y mental. Por lo tanto, me parece inapropiado, irresponsable para aquellos promotores de la marihuana, incluyendo colegas míos, colegas de muy alto nivel, políticos, activistas, diciendo que la marihuana no causa daño, que no causa dependencia. Es falso, sí causa daño, sí causa dependencia. Y como les decía, lo he atestiguado no solamente porque la investigación así lo muestra, sino con mis propios pacientes e incluso con amigos cercanos míos. Estas personas que desarrollan la dependencia a la marihuana normalmente no van a reconocer su dependencia, normalmente se convierten advocates, ¿no? Como abogan, promotores de la marihuana, tienen un muy buen conocimiento de cómo funciona la marihuana en el organismo, de los beneficios que tiene y son muy buenos debatiendo el tema. El problema es que sí tienen una dependencia y esa dependencia empieza a impactar su vida social, su vida laboral, su vida académica, su bienestar psicológico. Y
Lo que me parece más riesgoso es que muchos de los síntomas o efectos secundarios negativos de la droga que vimos, no sabes si se van a activar en ti o no cuando desarrolles la dependencia, puesto que desde una perspectiva epigenética, es solo cuando has desarrollado la dependencia, es solo a través de la estimulación de esta droga que esos genes que de alguna manera están asociados con el trastorno bipolar, con la esquizofrenia, etcétera, se van a activar. Me ha pasado con pacientes que ellos no tenían trastorno bipolar o no tenían trastornos psicóticos, tenían trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, empiezan a consumir la marihuana, se hacen dependientes a la marihuana, empiezan a aumentar la tolerancia, la frecuencia, la cantidad de la droga y después se activan cuadros psicóticos, cuadros bipolares y en algunos casos de manera crónica, trastornos que no son reversibles, especialmente el trastorno bipolar no es reversible, la esquizofrenia tampoco, pero hay trastornos psicóticos inducidos por sustancias que eso sí pueden ser reversibles, ¿no? Entonces hay que ser muy cautos porque una vez que se tiene dependencia, van a venir muchos de los síntomas que mencioné. Entonces, ¿qué deben de hacer mis colegas? Pues primero evaluar. ¿Hay intoxicación? Ok, no es deseable, pero no va a ser un drama por eso. ¿Hay abuso? Hay que darle otras estrategias de afrontamiento e invitar y promover a que deje el abuso de la sustancia. Y número 3, si hay dependencia, se necesita trabajar con él, se necesita darle el diagnóstico de trastorno por consumo de sustancias y se necesita proveerle de tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento es psicológico y es social y es tratamiento de grupo. No existen medicamentos que ayuden al trastorno por consumo de sustancias de marihuana o de dependencia de marihuana y por lo tanto, en gran medida, el tratamiento va a ser terapia cognitivo-conductual, manejo de las contingencias y grupos de autoayuda. Cuando yo tengo un paciente que tiene un trastorno por abuso de sustancias, de marihuana, lo que hago es que lo trabajo desde la terapia cognitivo-conductual, ese manejo de contingencias y le pido que acuda a grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos o Drogadictos Anónimos o como le llamen en cada país porque les están cambiando el nombre otra vez por lo políticamente correcto, ¿no? Esta ha probado ser un elemento efectivo. Sin duda, la psicoeducación va a ser una de las herramientas fundamentales, ayudarles a tener información basada en la evidencia, ayudarles a distinguir los beneficios médicos de la marihuana que tiene altos contenidos de CBD, pero bajos de THC, versus la recreacional y los altos niveles de THC que tiene y los problemas de dependencia que generan en los efectos secundarios. También es necesario distinguir si es solamente un trastorno por consumo de sustancias puro, digamos, la persona empezó a fumar, no tiene otros problemas, le encantó, se hizo dependiente, se activó el circuito de recompensa dopaminérgico generando una adicción en el paciente y ese es su único problema, o si la marihuana está siendo síntoma de un problema mayor. Hay personas que tienen trastornos de la personalidad, como es el trastorno límite, el trastorno antisocial, el trastorno narcisista, que tienen más riesgo de desarrollar dependencia a estas sustancias. Hay otras personas que tienen depresión crónica, que tienen también mayor riesgo de desarrollar dependencia a esta sustancia. Y por lo tanto, si ese es el caso, la marihuana se tendría que ver no como el problema, sino como parte de una problemática mayor, que sea la personalidad o sea el trastorno del estado de ánimo que la persona está experimentando. También es cierto que las personas con altos niveles de estrés pueden caer en esto, ¿ok? Muy bien, vámonos pues ahora a qué pueden hacer los papás. ¿Cómo pueden los papás afrontar esta situación junto con sus hijos? Bueno, lo primero es que los papás necesitan informarse. Por eso es que este tipo de contenido puede ser de ayuda, el que ustedes puedan tener información basada en evidencia, distinguir lo que es la política, lo que es la promoción en la cultura, lo que los promotores de la droga están diciendo, los intereses comerciales versus lo que la investigación científica está arrojando sobre los efectos positivos y negativos de la droga. Mientras más sepan ustedes, papás, van a tener más herramientas para abordarlo con sus hijos.
Número dos, no justifiquen el uso de la marihuana. Pero si es intoxicación esporádica, no hay que dramatizar. Es decir, hay que ayudarles a ver a los hijos. No estamos de acuerdo con el consumo de la marihuana porque existen estos potenciales riesgos, porque es una forma de donde puedes ponerte en riesgo a ti, puedes poner a otros. Pero si su hijo o su hija solamente está en la fase de intoxicación, aquí y allá, de manera muy esporádica, ha tenido el consumo, yo le sugeriría no dramatizar, mejor tener conversaciones, dialogar, ayudarles a ver por qué no es una buena idea estarse intoxicando con la marihuana y si no pasan si no es algo recurrente, manejarlo desde ese vínculo, desde esa conversación, desde ese diálogo, desde esa información. Pero si su hijo o su hija ya está en un estado, digamos, de abuso o de dependencia, entonces valdrá la pena buscar ayuda profesional, especialmente si está en estado de dependencia, se va a requerir el apoyo profesional, ¿ok? Otra recomendación es, hay que desarrollar un estilo autoritativo, papás. Esta recomendación la pongo siempre en todos los temas. Y es que el estilo autoritativo es ese estilo donde hay reglas y consecuencias, pero hay vínculo, relación, convivencia, y ha mostrado ser el más efectivo, tanto para prever problemas de conducta y de salud mental, como para atender problemas de conducta y salud mental. Algunos papás cometen el riesgo de decir, mi hijo tiene ansiedad o tiene depresión o tiene trastorno por consumo de sustancias de marihuana, y entonces no lo voy a presionar, no lo voy a dejar, le voy a dejar que haga lo que quiera porque ya le está pasando lo suficientemente mal. No funciona, no funciona. Sus hijos requieren estructura, independientemente de la depresión, la ansiedad, el trastorno por abuso de sustancias, lo que sea, requieren de estructura. Claro, a veces podemos ser flexibles con esa estructura, pero requieren de estructura. Pero no solamente de estructura, no solamente de reglas y consecuencias, requieren de un vínculo con ustedes. Y ahí tal vez es una oportunidad de decir, ¿cómo puedo afianzar el vínculo? ¿Qué actividades puedo hacer con mi hijo o con mi hija para que se sientan parte de esta familia, queridos, pero también en una relación con nosotros que sirva como digamos, una forma de protección? Finalmente, no etiqueten al hijo de drogadicto, no le pongan la etiqueta del diagnóstico, no lo vean como alguien que ya está echado a perder. Estamos pasando por algo de lo cual quiero hablar, voy a hacer otro episodio acerca del tema, pero hay una epidemia de papás diagnosticando a sus hijos. No solamente papás, los profesores también, y no solamente los papás y los profesores, los psiquiatras y los psicólogos haciendo sobrediagnóstico y muchas veces viendo las conductas que son tal vez indeseables, tal vez de riesgo, pero normales, parte del proceso del desarrollo del adolescente, como si fuera una señal de psicopatología. Y muchos papás encuentran alivio cuando le ponen un diagnóstico al hijo. A veces es comprensible porque si realmente hay un trastorno, el que haya un nombre nos ayuda a entender mejor y nos ayuda a ofrecer el tratamiento. Pero muchas otras veces es un problema. Y es un problema porque lo que está sucediendo es que se le ve al hijo como un trastorno y no como un ser humano en un desarrollo, en un proceso. Así que sean muy cuidadosos, no lo etiqueten como drogadicto, no lo etiqueten con un diagnóstico, no lo vean como alguien que está echado a perder, véanlo como alguien que está en proceso y que tiene un exceso de una conducta indeseable, nociva, y tiene un déficit de conductas deseables y positivas. Y lo que queremos hacer es disminuir las que están en exceso, el consumo de la marihuana, e incrementar las que están en disminución, la actividad física, la actividad social, el autocuidado, el vínculo con la familia, etcétera. Muy bien, vámonos pues a la recomendación. Les traigo dos recomendaciones. La primera es para todo el público, la segunda es solo para mis colegas, pero también espero que la escuchen ustedes. La recomendación es que quiero invitarlos a que lean el artículo del que hoy estuve compartiéndoles información, no solamente para que me lean a mí, no crean que es un ejercicio de ego y de estarme aquí promocionando, sino porque en el artículo he dejado links
a todas las investigaciones que mencioné, al Research Report del National Institute of Drugs, al Research Report, al reporte de conductas de riesgo social de Colorado, otros links a otras investigaciones donde se relaciona el consumo de la marihuana con mayores crisis o episodios maníacos en pacientes bipolares. En fin, les he dejado mucha información, así que los invito a que vayan y revisen la página por ustedes mismos, que puedan leerla, que puedan compartirla, que puedan ver los links que les estoy dejando. Documentense, sobre todo si son mis colegas o si son papás. Creo que la información que está ahí les va a ser de mucha ayuda. Y bueno, la otra recomendación es una invitación a mis colegas psicólogos y trabajadores de la salud mental para que nos acompañen al primer seminario de salud mental y bienestar psicosocial que va a tener lugar en la ciudad de Guadalajara, en México, este julio del 25 al 27 del 2024. Y en el Hotel Aranzazú vamos a tener este seminario de salud mental y bienestar psicosocial. Van a haber mesas de debate, van a haber talleres, va a haber oportunidad de socializar, oportunidad de desarrollar proyectos en conjunto. Así que si eres un psicólogo o un trabajador de la salud mental, visita la página www.academiadepsicología.com y mira la información para que puedas registrarte. A los que están aquí en YouTube les voy a dejar por aquí alguna imagen y los links, y lo mismo a los que me están escuchando en Spotify o Apple Podcasts o donde sea que escuchen el podcast de Descifrando Laberintos. Muy bien, pues ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció este tema de la marihuana, fumarla o evitarla? Yo particularmente recomendaría evitarla, pero no quiero ser yo el que les diga lo que tienen que hacer. Espero que la información que hoy les he compartido, lo que la evidencia científica nos está mostrando sobre los beneficios, los posibles beneficios y los posibles riesgos de esta droga, les ayude a tomar una decisión, les ayude a tener conversaciones con sus hijos para que puedan decidir de la mejor manera. Por lo tanto, yo les recomiendo pues que profundicen en el tema. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Si aún no te has inscrito a mi canal de YouTube, inscríbete. Si estás inscríbete, deja tu like, deja tus comentarios, comparte este canal. Si tú lo estás escuchando en alguna plataforma de podcast como Spotify, Apple Podcast, también inscríbete, deja tu calificación de 5 estrellas y compártelo con más personas. Y también puedes dejarme tus sugerencias de temas que te gustarían escuchar y con mucho gusto los voy a tener en cuenta. Les mando a todos un abrazo, espero que estén muy bien y hasta pronto.